Hola a todos, espero que estén pasando un lindo día. Sean bienvenidos una vez más a Olga Tejidos. En el día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo tejer este lindísimo granny de margarita. Así que alista tu aguja y tu hilo y acompáñame. Para tejer este granny voy a utilizar estos 3 colores de hilo acrílico, una aguja de 3 milímetros. También voy a necesitar tijeras y una aguja lanera. Vamos a comenzar con el hilo amarillo, ya que vamos a hacer el centro de la margarita. Empezamos con un anillo mágico. Te recuerdo que acá abajo en la descripción te dejo mis videos guía para principiantes. Para hacer el anillo mágico vamos a sostener el hilo por debajo de los dedos de esta forma. Y en la parte de arriba lo cruzamos. Luego tomamos la aguja y enganchamos esta hebra, bajamos, giramos y nuevamente venimos y enganchamos esa hebra que está por la parte de encima y cruzamos. Y ahí nos queda el anillo mágico. Ahora acá vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas me van a representar un punto alto. Como necesitamos hacer 12 puntos altos y aquí, como te dije anteriormente, estas 3 cadenas ya me representan 1. Entonces vamos a hacer los 11 que nos faltan. Vamos a tomar lazada, venimos, cruzamos acá por el anillo, tomamos lazada, sacamos, luego tomamos lazada y cruzamos por los 2 primeros puntos. Enseguida tomamos lazada y cruzamos por los otros 2. Y ahí ya me queda un punto alto. Voy a hacer otro. Entonces tomo lazada, vengo, cruzo por el anillo, tomo lazada, saco. Después tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos. Enseguida tomo lazada y cruzo por los otros 2. Y ahí ya hemos hecho otro punto alto. Vamos a hacer otro. Aquí tomamos lazada, venimos, cruzamos, sacamos. Luego tomamos lazada y cruzamos por los 2 primeros puntos. Y después tomamos lazada y cruzamos por los otros 2. Y así me van quedando los puntos altos. Contando las cadenas, tenemos 1, 2, 3, 4. Me faltan 8. Así vamos a continuar hasta llegar acá donde iniciamos. Acá ya tenemos los 12 puntos altos. Te recuerdo que contando las 3 cadenas del inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a cerrar el círculo. Entonces vamos a tirar acá la punta. Y ahora vamos a rematar el tejido. Entonces vamos a venir acá en el primer punto y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Luego hacemos una cadena de más y tiramos el hilo para cortarlo. Aquí tiramos la punta para que apriete bien. Aquí podemos tirar un poco más el hilo que forma el anillo mágico para que cierre bien. Y nos queda de esta forma. Esta punta la vamos a ocultar por la parte de atrás con la ayuda de la aguja lanera. Entonces la vamos a insertar
y la vamos a pasar a través del tejido. Si te apasiona el tejido y quieres aprender nuevas puntadas y descubrir proyectos hermosos, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. De ahí ya podemos cortar. Ahora vamos a agregar el hilo blanco para hacer los pétalos. Yo primero hago la argolla acá sobre la aguja y después tomo el centro de la margarita. Aquí lo podemos agregar por cualquier punto. En este caso voy a agregarlo acá. Ahí cruzo la aguja, teniendo en cuenta que queden estas dos pestañas encima de la aguja. Aquí vengo y engancho el hilo blanco, lo tiro y luego tomo lazada y cruzo. Después tiro la punta para que apriete y me queda de esta forma. Ahora acá voy a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas me van a representar un punto alto doble. Como para cada pétalo necesito hacer 3 puntos altos dobles, entonces aquí en el mismo punto voy a hacer otros 2. Así me quedarían los 3 puntos altos dobles, contando, como te dije anteriormente, las 3 cadenas. Entonces voy a tomar 2 lazadas, 1, 2, vengo y cruzo por el mismo punto donde agregué el hilo blanco para hacer las cadenas. Ahí tomo lazada, saco, enseguida tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos, luego tomo lazada y cruzo por los otros 2 y voy a dejar así, no lo voy a terminar, voy a hacer otro. Entonces tomo 2 lazadas, 1, 2, vengo y cruzo la aguja por el mismo punto, tomo lazada, saco, enseguida tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos. A continuación voy a tomar lazada y cruzo por los 3 puntos a la vez. Y así ya formamos el primer pétalo de la margarita. Ahora vamos a pasar a hacer el otro pétalo. Entonces aquí vamos a realizar 2 cadenas, 1, 2 y luego en el siguiente punto voy a hacer 3 puntos altos dobles sin terminar. Entonces voy a tomar 2 lazadas, 1, 2, vengo y cruzo acá. En el siguiente punto, ahí tomo lazada, saco, enseguida tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos, luego tomo lazada y cruzo por los otros 2 y dejo ahí. Ahora voy a hacer el otro, entonces voy a tomar las 2 lazadas, 1, 2, vengo y cruzo por el mismo punto, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos, después tomo lazada y cruzo por los otros 2 y voy a dejarlo así. Voy a hacer el otro punto alto doble. Entonces tomo las 2 lazadas, 1, 2, vengo y cruzo por el mismo punto, tomo lazada, saco, enseguida tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos, luego tomo lazada y cruzo por los 2 siguientes y lo voy a dejar así. Aquí tengo 4 puntos sobre la aguja.
En el anterior pétalo solo tenía 3 puntos, ya que estaba aquí solo el punto de las cadenas con las cuales iniciamos y los 2 puntos de los otros 2 puntos altos dobles que hicimos. Aquí hay 4 debido a que hicimos 3 cadenas para venir a hacer el otro pétalo. Entonces este puntico que hay acá, o sea el cuarto, es el punto de esas cadenas. Ahora, para terminar el pétalo voy a tomar lazada y cruzo por los 4 puntos a la vez, y así me queda el segundo pétalo de la margarita. Ahora voy a pasar a hacer el siguiente pétalo. Entonces primero hago las 2 cadenas, 1, 2, y después voy a hacer los 3 puntos altos dobles en el siguiente punto. Entonces voy a tomar las 2 lazadas, 1, 2, aquí cruzo, tomo lazada, saco, enseguida tomo lazada y paso por los 2 primeros puntos, luego tomo lazada y paso por los otros 2 y dejamos así. Ahora voy a hacer el otro, tomo 2 lazadas, vengo y cruzo por el mismo punto, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y paso por los 2 primeros puntos, luego por los otros 2 y lo dejo así. Ahora voy a hacer el otro punto alto doble sin terminar. Entonces tomo las 2 lazadas, vengo, tomo lazada y saco, enseguida tomo lazada y paso por los 2 primeros puntos, luego tomo lazada y paso por los otros 2 y aquí me quedan también 4 puntos sobre la aguja. Ahora voy a tomar lazada y paso por los 4 puntos a la vez, y así formamos el otro pétalo de la margarita. A continuación vamos a hacer otro pétalo. Entonces primero hacemos las 2 cadenas, 1, 2, y en el siguiente punto hacemos los 3 puntos altos dobles sin terminar. Entonces vamos a hacer el primero, ahí tomamos las 2 lazadas y pasamos por el siguiente punto, y lo vamos a dejar así sin terminar este punto alto doble. Voy a hacer otro ahí por el mismo punto, y lo dejo también de esta forma sin terminar. Voy a hacer el último, y así ya tengo los 3 puntos altos dobles sin terminar para formar el siguiente pétalo. Ahora voy a tomar lazada y paso por los 4 puntos a la vez, y así se forma otro pétalo de la margarita. De esta manera vamos a continuar haciendo por cada punto un pétalo. Al final debemos tener un total de 12 pétalos. Aquí ya tengo los 12 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora voy a cerrar acá el tejido. Entonces, aquí al final también voy a hacer las 2 cadenas, 1, 2, y vengo aquí encima de este primer punto alto doble que son las cadenas, y en este punto cruzo la aguja y hago un punto deslizado. Luego hago una cadena de más y tiro el hilo para cortarlo. Aquí tiro la punta para que apriete muy bien. Y así me va quedando el tejido del granny.
En este caso ya hice la margarita. Ahora vamos a hacer lo que es el cuadrito. Entonces vamos a agregar el hilo verde. Aquí le voy a hacer la argolla. Lo podemos agregar por cualquier punto. En este caso voy a agregarlo acá. Aquí cruzo la aguja, lo engancho, saco, luego tomo lazada y cruzo. Y luego tiro la punta para apretar. Y me queda de esta forma. Aquí voy a hacer media esquina del cuadradito. Entonces para comenzar voy a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas me van a representar un punto alto doble. Para hacer la media esquina necesito hacer 3 puntos altos dobles. Entonces voy a hacer otros 2 para completar los 3 contando las cadenas que acabé de hacer. Entonces voy a tomar 2 lazadas, vengo y cruzo, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos, enseguida tomo lazada y cruzo por los otros 2 y luego tomo lazada y cruzo por los 2 últimos. Ahí tengo el punto alto doble. Voy a hacer el otro. Entonces tomo las 2 lazadas, vengo y cruzo. Y luego paso por los 2 primeros puntos, enseguida por los otros 2 y finalmente por los 2 últimos. Aquí ya tengo los 3 puntos altos dobles contando las 3 cadenas que hice al inicio. Entonces ya tengo la media esquina. Ahora vamos a hacer el lateral. Entonces para hacer el lateral en el siguiente punto voy a hacer 3 puntos altos. Entonces tomo lazada, vengo, cruzo por ese punto, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos, enseguida tomo lazada y cruzo por los otros 2 y así ya tengo el primer punto alto. Voy a hacer otros 2. Aquí ya tengo el segundo. Voy a hacer el otro, tomo lazada, vengo, cruzo, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y cruzo por los 2 primeros y después tomo lazada y cruzo por los 2 últimos. Y me quedan de esta manera. Aquí en el siguiente punto o en el siguiente espacio también voy a hacer 3 puntos altos. Entonces tomo lazada, vengo y cruzo, tomo lazada, saco, tomo lazada y cruzo por los 2 primeros, luego tomo lazada y cruzo por los otros 2. Ahí en el mismo punto voy a hacer otros 2 puntos altos. Aquí ya tengo 2 y 3. Aquí en el siguiente espacio voy a hacer una esquina. Entonces las esquinas les recuerdo que se hacen con puntos altos dobles. Entonces voy a tomar 2 lazadas, 1, 2, vengo y cruzo, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y paso por los 2 primeros, luego tomo lazada, paso por los otros 2 y después tomo lazada, cruzo por los 2 últimos. Voy a hacer aquí al lado de este punto alto doble, voy a hacer otros 2. Entonces voy a tomar 2 lazadas, vengo y paso por el mismo espacio, y ahí ya he hecho otro punto alto doble. Voy a hacer otro, tomo las 2 lazadas, vengo y cruzo, luego tomo lazada y cruzo por los 2 primeros puntos, luego tomo lazada y paso por los otros 2 y finalmente
paso por los dos últimos y ahí ya tengo media esquina. Aquí, para formar bien la esquina, voy a hacer una cadena de separación y luego hago 3 puntos altos dobles otra vez aquí en el mismo punto. Entonces vengo y tomo las dos lazadas y paso. Aquí ya tengo el otro punto alto doble, voy a hacer otros 2. Ahí van 2, después de la cadena de separación voy a hacer otro. Aquí ya hice los 3 puntos altos dobles para este lado. Como pueden observar, ya se formó la esquina. Ahora voy a hacer este lateral. De igual manera como lo hice en este lado. En estos dos espacios voy a hacer en cada uno un grupo de 3 puntos altos. Entonces voy a tomar lazada, vengo y paso acá en este espacio. Ahí tomo lazada, saco, luego tomo lazada y paso por los dos primeros puntos y después tomo lazada y paso por los otros dos. Ahí ya tengo el primer punto alto. Voy a hacer otros 2. Ahí van 2. Y 3. Ahí ya tenemos el primer grupo de 3 puntos altos. Voy a pasar al siguiente espacio y voy a hacer otros 3 puntos altos. Va 1, 2 y 3. Ahí ya hemos hecho este lateral. En el siguiente espacio voy a hacer una esquina. Les recuerdo que las esquinas se hacen con 2 grupos de 3 puntos altos dobles separados por una cadena. Entonces voy a hacer el primer grupo, voy a tomar 2 lazadas, 1, 2, vengo y cruzo, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y saco por los 2 primeros, enseguida tomo lazada y cruzo por los otros 2 y después tomo lazada y cruzo por el último punto. Ahí ya tengo el primer punto alto doble. Voy a hacer otros 2. Para que veas detalladamente cómo se hace el punto alto doble o vareta doble, te invito a visitar el video que te estoy dejando acá en la pantalla. Y así completo el primer grupo. Aquí ya tengo los 3 primeros puntos altos dobles. Ahora hago una cadena de separación y después hago otros 3 puntos altos dobles ahí por el mismo espacio. Ahí ya hice los otros 3 puntos altos dobles y se formó esta esquina. Ahora vamos a hacer este lateral. O sea, en estos 2 puntos, en cada uno, voy a hacer un grupo de 3 puntos altos. Entonces tomo lazada, vengo y acá paso por este espacio. Y ahí ya tengo el primer punto alto. Voy a hacer otros 2. Aquí ya hice el primer grupo de 3 puntos altos. Ahora me voy al otro espacio y aquí también hago 3 puntos altos.
y así se forma este lateral. En el otro punto voy a hacer otra esquina. Entonces tomo las dos lazadas para hacer el primer punto alto doble. Voy a hacer otros dos. Ahí ya están los primeros 3 puntos altos dobles. Luego hago una cadena de separación y enseguida hago los otros 3 puntos altos dobles por el mismo espacio. Y así ya formamos esta esquina. Ahora continuamos con este lateral. Entonces en cada espacio voy a hacer un grupo de 3 puntos altos. Aquí ya hice el primer grupo. Ahora paso al siguiente espacio. Y aquí ya hice el otro grupo. Así ya me queda este lateral. Aquí ya hice este lateral y llegué donde inicié, que solo hice media esquina, o sea, un grupo de 3 puntos altos dobles. Entonces voy a completar ahí la esquina. Vamos a hacer los 3 puntos altos dobles que faltan. Ahí llevo 1, 2, y 3. Luego hago la cadena de separación y aquí para unir voy a buscar el punto más alto de cadena, que sería este. Ahí voy a cruzar y voy a tomar lazada, saco, y aquí vamos a hacer ahora un punto alto falso. Entonces primero hacemos un punto bajo, tomo lazada y paso por los 2 puntos a la vez y después hago una cadena, y así me queda el punto alto falso. Y también formamos aquí la esquina que nos faltaba completar. Ahora vamos a hacer por toda la orilla del lateral en cada punto un punto alto hasta llegar acá a la esquina. Entonces aquí tomo lazada, vengo y cruzo en este primer punto, tomo lazada, saco, luego tomo lazada y paso por los 2 primeros puntos. Enseguida tomo lazada y paso por los 2 últimos. Ahí ya me queda el primer punto alto. Ahora vamos al siguiente punto. Igualmente vamos a hacer otro punto alto. Después en el otro, ahí también hacemos otro punto alto. En el siguiente también hacemos otro punto alto. Y así me van quedando los puntos altos por el lateral. De esa manera vamos a continuar hasta llegar acá a la esquina. Aquí voy a hacer ya el último punto alto antes de llegar a la esquina. Y así me ha quedado este lateral.
Ahora, aquí en la esquina, en el espacio donde está la separación de las cadenas, voy a hacer primero 2 puntos altos, 1, 2, y aquí hago una cadena de separación y después hago otros 2 puntos altos. Y así me queda la esquina. En este lateral también voy a hacer en cada punto un punto alto hasta llegar acá a la esquina. Si te apasiona el tejido y quieres aprender nuevas puntadas y descubrir proyectos hermosos, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Aquí ya llegué a la esquina, entonces primero voy a hacer 2 puntos altos por este espacio. Luego una cadena de separación y después hago otros 2 puntos altos. Y así me queda acá la esquina. Ahora en el lateral vamos a hacer en cada punto un punto alto hasta llegar a la esquina. Para que veas detalladamente los puntos que se usan para realizar este tejido, te invito a ver la tarjeta que te estoy dejando aquí en la pantalla. Y aquí en la esquina vamos a hacer primero los 2 puntos altos. Luego la cadena de separación y después los otros 2 puntos altos. Y así nos queda esta esquina. Y en este lateral también hacemos por cada punto un punto alto. Aquí ya llegué donde comencé, entonces en este espacio igualmente voy a hacer 2 puntos altos, luego la cadena de separación y después los otros 2 puntos altos. Entonces comenzamos ahí. Aquí ya tengo los 2 primeros puntos altos, hago la cadena de separación y después hago los otros 2 puntos altos. Y me queda de esta manera. Ahora aquí vamos a rematar de la siguiente manera para que nos quede más prolijo el grane y también para que coincidan las cadenas. Y de esa forma nos va a quedar más fácil cuando lo vayamos a unir con otro grane. Entonces lo que hacemos acá es tirar el hilo, cortamos y esta punta la voy a insertar en la aguja lanera. Ahora aquí vamos a ubicar el punto alto falso que hicimos y cruzamos la aguja por la parte de encima, aquí teniendo en cuenta que nos queden estas 2 pestañas sobre la aguja. Ahí pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tiramos y ahora venimos y cruzamos por dentro de la cadena de donde sale
esta hebra, ahí cruzamos para atrás y así se forma aquí otra cadena. Quedan continuas, no se nota donde rematamos. Y aquí por la parte de atrás vamos a agarrar esta hebra que forma esa puntada. En la parte de adelante no se va a ver, entonces no hay problema. Ahí cruzamos y vamos a hacer un pequeño nudo cruzando la aguja por en medio de la hebra. Esta es esta misma hebra que se forma como una especie de argolla. Entonces ahí tiramos fuerte, que se apriete, y luego ocultamos el resto de hebra a través de las puntadas. Tiramos y ahí ya podemos cortar. Luego acomodamos bien el tejido y así nos ha quedado este lindo granit de margarita. Lo podemos hacer en los colores que más nos gusten y todos se van a ver súper bonitos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejarme manita arriba y también tu comentario o sugerencia es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo tejido. Hasta pronto. Y no te vayas todavía. El siguiente video que te dejo aquí te va a encantar. Haz clic y sigue creando conmigo. Nos vemos allí.